Existe una paradoja tan antigua como la fe misma, un susurro inquietante en los corredores de la historia espiritual. ¿Por qué aquellos que parecen destinados a la grandeza, a un propósito superior, son precisamente los que libran las batallas más feroces en la oscuridad? Hablamos de una lucha que nadie quiere admitir, un combate silencioso que se libra en la mente y el espíritu, la batalla contra la lujuria. Si alguna vez has sentido el peso abrumador de esta guerra interna, si te has preguntado por qué la tentación parece golpearte con más fuerza que a otros, no estás solo. De hecho, tu lucha podría ser la prueba más clara de tu llamado. Las razones detrás de esto son más profundas y alarmantes de lo que imaginas, y están escritas en las páginas de textos sagrados. Juntos, vamos a desentrañar la verdad detrás de esta lucha oculta. A lo largo de las Escrituras, los relatos son claros y consistentes. Algunos de los individuos más ungidos y poderosos enfrentaron las tentaciones más feroces. Pensemos en el rey David, un hombre descrito como conforme al corazón de Dios, cuya devoción, liderazgo y salmos han inspirado a millones durante siglos. Sin embargo, un solo momento de debilidad, una mirada ociosa desde la azotea de su palacio, lo arrastró a una trampa de lujuria con Betsabé que no solo costó una vida, sino que reescribió trágicamente parte de su legado. O consideremos a Sansón, un hombre dotado de una fuerza sobrenatural, un elegido desde antes de nacer, consagrado para liberar a su pueblo. Su inmenso poder y su llamado divino fueron eclipsados, y finalmente destruidos, por su debilidad recurrente ante Dalila. Estos no son simples cuentos con moraleja, son advertencias, y hoy, aquellos que son elegidos por Dios para una misión específica, no están exentos de esta misma lucha. ¿Pero por qué? ¿Por qué la lujuria parece apuntar con una precisión tan letal a aquellos apartados para la grandeza? La respuesta no reside simplemente en la debilidad humana. Se trata de una batalla espiritual, y el enemigo, como un estratega maestro, sabe exactamente a quién tiene en su mira. La Biblia lo deja meridianamente claro en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. La lujuria no es solo una tentación física, es un ataque espiritual diseñado a medida, una de las armas más eficaces del arsenal enemigo, apuntada directamente a aquellos con un llamado divino. El adversario sabe que si puede corromper la pureza de un elegido, si puede enredarlo en el fango de la vergüenza y el secreto, puede obstaculizar, retrasar o incluso anular el propósito de Dios para su vida. Pero ¿por qué este ataque golpea con tanta fuerza? ¿Por qué se siente tan personal e insuperable? Existen razones impactantes que explican esta estrategia deliberada. La primera es que la sensibilidad espiritual intensifica la tentación. Imagina ser un radar altamente sensible, capaz de detectar las señales más débiles en un vasto océano. Ser espiritualmente dotado a menudo significa tener una conciencia elevada. Esta sensibilidad exacerbada, que te permite conectar profundamente con lo divino, es un don, pero como toda herramienta poderosa, tiene un doble filo. No solo capta la presencia de Dios, sino también las sutiles frecuencias de la oscuridad. La lujuria es una herramienta de interferencia increíblemente poderosa que el enemigo utiliza para saturar tus sentidos espirituales, para distraerte y debilitarte. Aquellos con un llamado divino experimentan tentaciones más intensas, porque el enemigo no desperdicia sus ataques más potentes en objetivos de bajo valor. Sabe que si puede atraparte en la lujuria, puede ralentizar o incluso hacer descarrilar tu crecimiento y tu misión. La segunda razón es que el aislamiento forja el campo de batalla perfecto. El llamado divino es, por naturaleza, un camino solitario. A menudo los elegidos son apartados, puestos en un sendero que pocos pueden comprender o acompañar. Esta soledad puede ser una bendición, un espacio sagrado para cultivar la intimidad con Dios. Sin embargo, también crea una grieta, una vulnerabilidad peligrosa. Sin una red sólida de rendición de cuentas, sin conexiones espirituales profundas con otros que entiendan la presión de tu llamado, la lujuria se convierte en un campo de batalla privado. La clandestinidad de esta guerra la hace exponencialmente más difícil de ganar. El secreto se convierte en el aliado de la vergüenza, y la vergüenza alimenta el ciclo. Muchos elegidos sufren en un silencio autoimpuesto, convencidos de que nadie podría entender la intensidad de su lucha, sin darse cuenta de que el aislamiento es precisamente la condición que el enemigo necesita para que su ataque sea efectivo. Hemos visto cómo la sensibilidad espiritual puede convertirse en un imán para la tentación, y cómo el aislamiento forja el campo de batalla perfecto para una guerra silenciosa. Pero esto es solo la superficie del problema.
¿Qué sucede cuando la propia magnitud del llamado atrae ataques de una intensidad inimaginable? ¿Y si las heridas emocionales que muchos elegidos llevan en secreto son, en realidad, las puertas de entrada que el enemigo ha estado esperando? Las siguientes razones no solo son impactantes, son cruciales para entender cómo ganar esta guerra. En la primera parte desvelamos dos verdades fundamentales: que la sensibilidad espiritual actúa como un faro para la tentación, y que el aislamiento crea el escenario perfecto para la derrota. Pero las preguntas que quedaron en el aire nos llevan a un nivel de comprensión aún más profundo, a las capas tácticas de esta guerra silenciosa. Si el enemigo es un estratega, debemos entender su estrategia. Y esta nos lleva a la tercera razón por la que los elegidos son atacados con tanta ferocidad: una ley inmutable en cualquier conflicto. Una gran vocación atrae un mayor ataque. Piénsalo de esta manera. En una guerra, el enemigo no concentra su artillería pesada en un soldado raso. No malgasta sus recursos más valiosos en objetivos de bajo impacto. Apunta al general, al estratega, a la figura que tiene el potencial de cambiar el rumbo de la batalla. En la guerra espiritual, ocurre exactamente lo mismo. Aquellos con un llamado más alto, los líderes, los profetas, los que tienen el potencial de impactar a miles, son considerados objetivos de alto valor. La lujuria, en este contexto, no es una tentación aleatoria, es un misil teledirigido con tres objetivos claros: distracción, desgaste y distanciamiento. Primero, la distracción. Un líder enfocado en su propósito es una amenaza. Pero un líder consumido por pensamientos lujuriosos, atrapado en un ciclo de gratificación momentánea y culpa posterior, es un líder neutralizado. Su energía, su tiempo y su enfoque mental son desviados de su misión divina y redirigidos hacia una batalla interna agotadora. El enemigo sabe que no necesita destruir tu llamado si puede simplemente hacer que lo ignores. Segundo, el desgaste. La lucha constante contra una tentación tan arraigada es espiritualmente agotadora. Drena la energía, la pasión y la resistencia. Grandes guerreros espirituales han caído no por un solo golpe, sino por el agotamiento de una batalla interminable que subestimaron. La lujuria actúa como una guerra de trincheras, diseñada para agotar tus recursos espirituales hasta que la rendición parezca la única opción viable. Y tercero, el distanciamiento. El arma más potente de la lujuria no es el acto en sí, sino la vergüenza que le sigue. La vergüenza te dice que no eres digno de acercarte a Dios, que debes esconderte. Crea una brecha, una distancia autoimpuesta entre el elegido y su fuente de poder, y un guerrero aislado de su comandante está destinado a la derrota. Pero la estrategia del enemigo es aún más personal, más insidiosa. No solo ataca la grandeza de tu llamado, también explota la fragilidad de tu historia. Esto nos lleva a la cuarta razón, quizás la más sutil y devastadora: las heridas emocionales son las puertas de entrada. Imagina tu alma como una fortaleza. Cada uno de los elegidos, a pesar de sus dones, es humano y lleva las cicatrices de su pasado. Cada herida no sanada, el rechazo de un padre, el abandono de un amigo, la traición de un amor, el dolor de una pérdida, es una grieta en la muralla de esa fortaleza. Son puntos vulnerables, estructuralmente débiles. Cuando una persona es emocionalmente frágil, el enemigo no necesita derribar la puerta principal, simplemente entra por estas grietas. Es aquí donde ofrece la lujuria como un bálsamo fraudulento, una conexión falsificada para llenar el vacío de la soledad o el dolor. Para la persona que se siente rechazada, ofrece una sensación de aceptación y deseo. Para aquel que sufre de abandono, proporciona una ilusión de intimidad y presencia. Es una anestesia temporal para un dolor crónico. Sin una sanación interior genuina, la lujuria se convierte en un mecanismo de supervivencia, una forma de automedicación para heridas del alma. Esto crea un ciclo destructivo de pecado y vergüenza, donde la solución temporal solo profundiza la herida original, haciendo la fortaleza aún más vulnerable al próximo ataque. Hemos entendido la estrategia del enemigo: atacar a los de alto rango y explotar sus heridas pasadas, pero queda una última pieza en este rompecabezas, la más íntima y universal de todas. ¿Qué ocurre cuando los dones espirituales más extraordinarios habitan en un cuerpo intrínsecamente frágil? ¿Cuál es la relación directa entre la magnitud de la unción y la debilidad de la carne? En la parte final, exploraremos esta dualidad fundamental, y lo más importante, comenzaremos a trazar el mapa hacia la victoria, porque entender la batalla es solo el primer paso para ganar. Llegamos al corazón de la paradoja, al epicentro de esta guerra silenciosa. Hemos visto la estrategia del enemigo: atacar a los de alto rango y explotar sus heridas pasadas, pero ahora debemos confrontar la naturaleza misma de nuestro campo de batalla, nosotros mismos.
La pregunta final que nos hicimos fue sobre la inquietante relación entre el poder del don y la fragilidad del recipiente. La respuesta es la quinta y última razón, y es la más fundamental de todas. Los dones espirituales más fuertes a menudo residen en la carne más vulnerable. No es una contradicción, es un principio divino. Muchos de los elegidos poseen dones espirituales extraordinarios, pero siguen siendo fundamentalmente humanos. La carne, con sus impulsos y debilidades, no desaparece con la unción. De hecho, la tensión entre ambas fuerzas se intensifica. Piensa en un motor de carreras de altísimo rendimiento, capaz de generar una potencia descomunal. Ahora imagina colocar ese motor en el chasis de un vehículo familiar estándar. ¿Qué sucedería? Sin un chasis reforzado, sin frenos mejorados y sin una suspensión adecuada, el propio poder del motor acabaría por destrozar el vehículo. El don espiritual es el motor, nuestra humanidad es el chasis. La unción sin disciplina es poder sin control. Es por esto que a mayor unción, mayor es la necesidad de autodisciplina. Sin el fortalecimiento activo y constante del espíritu a través de la oración, el ayuno y la renovación de la mente con la verdad, la batalla contra la lujuria se vuelve casi imposible de ganar. Sin reforzar el chasis, el poder del don puede, paradójicamente, acelerar la caída. Los elegidos que no cultivan una disciplina espiritual férrea, pueden encontrarse cayendo en patrones de pensamientos y acciones lujuriosas, confundidos por cómo un poder tan grande puede coexistir con una debilidad tan persistente. Entender estas 5 realidades, la sensibilidad espiritual, el aislamiento, la magnitud del llamado, las heridas abiertas y la debilidad de la carne, no es para desanimarnos, es para armarnos, porque una vez que el enemigo es desenmascarado y su estrategia es revelada, podemos trazar un contraataque. La victoria sobre esta lucha secreta es absolutamente posible, pero no es pasiva. Se construye sobre 3 pilares fundamentales e innegociables. El primero es la disciplina espiritual activa. No es defensa, es ataque. Es el acto diario de reforzar el chasis. Es elegir conscientemente qué alimenta tu mente y tu espíritu, sabiendo que cada elección te fortalece o te debilita para la batalla que inevitablemente vendrá. El segundo pilar es la rendición de cuentas radical. Si el aislamiento es el campo de batalla preferido del enemigo, la rendición de cuentas es nuestro terreno elevado. Es la decisión valiente de sacar la lucha de la oscuridad del secreto y llevarla a la luz de una comunidad segura. Tener a alguien a quien puedas hablar con honestidad destruye el arma más potente del enemigo, la vergüenza. Y el tercer pilar es la sanidad interior intencional. Si las heridas emocionales son las puertas abiertas, la sanidad interior es el acto de sellar esas brechas para siempre. Es enfrentar el dolor del pasado, perdonar a quienes nos han dañado y permitir que la verdad divina reemplace las mentiras que esas heridas nos han hecho creer sobre nosotros mismos. La lujuria es una batalla que muchos elegidos enfrentan en secreto, pero no tiene por qué ser una sentencia de por vida. El objetivo del enemigo es mantenerlos atrapados en un ciclo de vergüenza y derrota, pero el poder de Dios es siempre mayor. La pregunta final entonces, no es si los elegidos caerán, sino si tú, entendiendo ahora la naturaleza de la guerra, te levantarás y lucharás.